estar aquí. Dale la mano al que está a tu lado y dile, qué bueno es estar aquí. Qué lindo es estar aquí. Gloria a Dios para siempre. Siéntense, por favor. Que Dios me los bendiga. Gloria al Señor para siempre. Bueno, sean todos bienvenidos. Que Dios los bendiga. Queremos pedir disculpas por los asientos, las capacidades. Pero dile al que está a tu lado, Dios nos tiene una sorpresa. Amén. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Yo quiero comenzar hoy esta nueva serie. Ponme la imagen de la nueva serie. La serie de evangelización. Es el grito de salvación que estamos iniciando hoy. Vamos a hacer esta serie es un poco más extensiva que la anterior. Y nuestra idea es compartir el evangelio fundamentado en la premisa del Señor Jesús de Mateo 28, 19. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y en ese sentido, pues, estamos hoy dando la bienvenida a todos, muy especialmente a nuestros invitados. Esperamos se sientan muy bien. Tenemos una necesidad aquí y esperamos suplirla. El Señor nos la supla. Pero eso es algo general. Yo quiero preguntar para comenzar esta conferencia de hoy. ¿Cuántos tienen una necesidad? Levanten la mano. Yo también tengo una necesidad. Y hablar de una necesidad no es que sea una en número. Podemos tener varias. Porque las necesidades no son todas iguales, ¿cierto? Hay una necesidad económica en la cual yo no puedo ayudarles. Hay una necesidad de estar en compañía porque la gente se siente solitaria. Hay necesidades de carácter físico porque estás enfermo y necesitas medicinas, qué sé yo. La conclusión es que todos, absolutamente todos, tenemos una necesidad. De hecho, fíjense que la felicidad consiste en necesidades suplidas. Cuando tú tienes una necesidad y esa necesidad es suplida, ¿cómo te sientes? A ver, no los escucho. ¿Cómo se sienten? Vaya, contentos. Gracias a Dios que pagué la deuda. Gracias a Dios que comí hoy. Ya, porque comer es una profunda necesidad fisiológica. Entonces, al fin y al cabo nos sentimos felices cuando una necesidad es suplida. Esto dice que si nuestras necesidades no son suplidas, pues al contrario, no somos felices y nos estamos quejando todo el tiempo. Una característica de necesidades no suplidas es la queja. Y buscamos culpables y buscamos soluciones, en fin. La razón es que todos queremos ser felices. La pregunta se las voy a cambiar. ¿Cuántos quieren ser felices? Todos. La felicidad forma parte de ese existir bueno de la vida. Ahora, el problema está en qué realmente es lo que nos produce una felicidad no circunstancial. ¿Saben lo que es una felicidad circunstancial? Aquella que viene por un momento y ya, se acabó. ¿Sabes cuál es una felicidad circunstancial? Los 3 minutos que te metes el bocado a la boca. Y eso es una felicidad increíble. Pero ¿sabes la cosa? Va a volver a tener hambre. Eso es circunstancial. Pero estamos hablando de una felicidad que permanezca. Y allí pues está el gran problema. Nosotros mencionamos a menudo palabras y palabras, pero las relacionamos por una cuestión de costumbre, pero no las sabemos definir muchas veces. Necesidad es la ausencia de algo. Sencillamente es una definición. Necesidad es la carencia de las cosas que son necesarias o son menester para la conservación de la vida. Así que todo aquello que te hace falta y te produce algo, esa es una necesidad. De todas las necesidades del ser humano, la de mayor jerarquía es la necesidad de Dios, la necesidad divina.
también se le conoce como necesidad espiritual, aun cuando algunos confunden la espiritualidad con el arte y esas cosas, pero no, aquí estamos hablando de la espiritualidad que te conecta con el Creador. Todo ser humano, en cualquier época del tiempo, ha tenido la necesidad de un ser supremo. Uno de los argumentos para abordar la cuestión de la existencia de Dios es el concepto de universalidad, la universalidad de Dios. ¿Cómo se plantea eso, pastor? Bueno, sencillo. Se ve desde el punto de vista de cuando uno observa a los diferentes grupos humanos en los diferentes tiempos, nos vamos a dar cuenta que todos ellos buscaron una forma de acercarse a un ser supremo. Una necesidad espiritual muchas veces no entendida ni descubierta, pero sí se sabía que se necesitaba algo superior a ellos. Por eso usted encuentra hasta en las comunidades más retraídas, más inhóspitas del mundo, hablando de los indígenas, por ejemplo, ellos tienen un Dios, puede ser una piedra, puede ser un árbol, pero para ellos tener un concepto de alguien superior a ellos era necesario. ¿Cómo se traduce eso? Una necesidad espiritual, la necesidad de un ser supremo. Ellos le han dado nombres, formas, y lo que sí es cierto en términos generales es que el hombre es más que un cuerpo. El hombre es espíritu, por lo tanto tiene una necesidad espiritual. La gran pregunta es, ¿cómo llenar esa necesidad espiritual? Esa es la gran pregunta. De manera que el hombre, en esa búsqueda de suplir esa necesidad tan profunda, ha buscado otros caminos, diferentes formas, para llegar a ese fin importante. En función de esto que les he hablado en esta breve introducción, hoy quiero muy específicamente hablarte de esa profunda necesidad espiritual bajo el título El encuentro necesario. Para esto voy a basar esta interesante conferencia del día de hoy con una historia del encuentro de un hombre malquerido. ¿Han escuchado esa canción, esa palabra, malquerido? Es una canción mexicana, por cierto, malquerido. Margarita como que se la sabe porque la vi. Malquerido, o en otras palabras, rechazado, odiado socialmente, no era aceptado socialmente. Imagínense ustedes la gran situación que este hombre tenía. Pero él llegó a tener, escuchen, no un encuentro circunstancial, sino un encuentro definitivo, nada menos y nada más que con el Señor Jesucristo. El hombre que en ese tiempo, viviendo físicamente, era el más popular y afamado de todo lo que había por ahí. La gente le seguía a borbotones, todo el mundo estaba pendiente. Jesús venía a una ciudad, inmediatamente colapsaba el tráfico. Los carros, no habían carros. Colapsaba todo porque la gente iba en caravana detrás, tratando de levantarse, y otros para escuchar lo que este hombre estaba diciendo. Eso es interesante, eso último que he dicho. Bueno, la historia de este relato está en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, para que hablemos de ese encuentro necesario. Escuche con atención, y bueno, si tiene su Biblia, magnífico, y si lo van a poner en pantalla, mejor todavía. Escucha cómo dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Interesante. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Así lo señalaban a Zaqueo. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham. Me encanta cómo termina la narración de esta historia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué excelente conclusión a esta historia. Entonces quiero mostrarles algunos datos para aprender de este encuentro maravilloso de Jesús con este hombre de mediana edad, tamaño, llamado Zaqueo. Lo primero que observo en esta historia es que todo encuentro tiene una ocasión. Es decir, un lugar, un momento que se da para que eso pueda ocurrir, una circunstancia para que pueda ocurrir. La respuesta es sencilla, la encontramos en el mismo pasaje. La ocasión es la visita de Jesús a una ciudad llamada Jericó. Un dato importante de esta ciudad Jericó es que estaba a 7 kilómetros al oeste del río Jordán, muy famoso en Israel. Y se cree que es la ciudad más antigua del mundo. Tenemos ese dato geográfico interesante. Por otro lado, Jericó era una llanura muy rica desde el punto de vista natural. Sus palmeras de dátiles eran increíbles, producción increíble. Producían miel, aceite y especies aromáticas. Así que estamos hablando de una ciudad próspera por donde Jesús estaba pasando en esa ocasión. Ahora fíjense, esto para mí es interesantísimo. Esto nos está enseñando que en cada lugar, cualquier parte del mundo, existe un hombre o una mujer que necesita encontrarse con Jesucristo. En este caso, pues la historia nos pone a Jericó como ese lugar donde un hombre en medio de una gran multitud tiene una necesidad manifiesta de conocer al Señor Jesucristo. Y les voy a decir una cosa, así como en aquel tiempo ese encuentro tuvo una ocasión que era una ciudad, hoy aquí en este espacio tenemos este templo, estas personas. Yo como predicador, esta es nuestra ocasión. Y yo quiero creer, estar consciente que el Señor Jesucristo está aquí y que mediante su Espíritu Santo y esta palabra va a hablar a algún corazón. Alguna persona va a ser tocada por esta palabra esta mañana en el nombre de Jesús. La entrada de Jesús a Jericó no fue una cosa aislada. Jesús caminaba y caminaba. Cientos de kilómetros durante su ministerio personal Jesús caminó para tratar de cubrir en ese pequeño tiempo de 3 años y pico que el Señor estuvo la mayor cantidad de audiencia y la mayor cantidad de conversiones. Mire lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 23 refiriéndose a estas andanzas del Señor. Dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, es decir, en los templos de los judíos, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. ¿A qué vino Jesús al mundo? Hay un chiste malo por ahí, pero no lo voy a contar. ¿A qué vino Jesús al mundo? Él no vino a hacer turismo. No bajó del cielo para saber qué era lo que Dios había hecho al principio. No, Él vino a cumplir un ministerio. Él tenía una asignación. Y aquí nos lo dice este pasaje, anunciar las buenas noticias del reino de Dios. En otras palabras, anunciar el evangelio. La palabra evangelio es una palabra interesante y poderosa porque significa buenas noticias. Es el momento de dar buenas noticias. Así que Jesús traía una noticia no de Roma ni de cualquier otro lugar de ese tiempo, sino que la traía directamente del cielo. Era el mensaje del Padre que lo había enviado a traer un mensaje poderoso para la salvación de la gente. Así como todo encuentro tiene una ocasión, esta historia nos muestra que todo encuentro tiene una persona en particular. Esto es interesante. Y esa persona, entre esa gran multitud, imagínense ustedes, en medio de esa gran multitud hay una persona en particular. Y ese hombre era Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre muy característico, muy interesante de analizarlo, porque él era jefe de los publicanos. Publicanos y pecadores eran una misma persona. Y publicanos y pecadores eran rechazados absolutamente por los judíos. Y este hombre aprovecha esa ocasión para este encuentro con el Señor.
¿por qué odiaban tanto a este hombre llamado Zaqueo? Porque él era, para el pueblo, era un traidor, un vendepatria, un apátrida, un sinvergüenza, un ladrón. Esa era la concepción que la gente tenía de este hombre. ¿Por qué? Porque él servía a los intereses del Imperio Romano, el cual estaba subyugando y dominando a los judíos. Así como rechazaban a los romanos, pues igualmente rechazaban a todos aquellos judíos que trabajaban con el imperio. Y él era un hombre que trabajaba en un área importante, que era en la recaudación de los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero es la única manera de que un país y una sociedad funcione. Pero el asunto en ese entonces es que su imperio no iba para el beneficio de ellos como tal, sino para enriquecer al imperio. Y a su vez, enriquecer a sus lacayos, como es el caso de este hombre llamado Zaqueo. Por eso era odiado. A Zaqueo lo trataban como el rico, como el vagabundo, como el atornillado, como que enchufado. Todas esas palabras que no se usaban en aquel entonces, pero para hacerlo comprensivo hoy, él era un verdadero enchufado. Y gracias a eso encontramos una segunda característica de este hombre que menciona el pasaje. Era rico. Ahora, ¿cómo un pequeño funcionario recaudador de impuestos podía enriquecerse? Bueno, gracias a la corrupción, la extorsión de sus propios hermanos, de sus connacionales. Por eso le tenían tanta rabia a este tipo. No querían verlo, ni en su familia lo querían, solo porque daba el alimento y daba esas cosas. Pero bueno, al fin y al cabo, él tenía una tendencia, y esa tendencia era publicano y pecador. Tanto era así que había sido excomulgado de la religión judía. No debía entrar ni podía entrar a las sinagogas. Era un tipo execrado, odiado. Para mí era un tipo solitario, que él estaba satisfecho con lo que lograba adquirir. Ahora, hay un tercer detalle para este hombre, y creo que este dato es importante en su breve historia. Era un hombre de pequeña estatura. Era muy bajito de estatura. Así que este hombre es un hombre particular en toda esa multitud. Ahora fíjense una cosa que yo pensaba, bueno, ¿y es que acaso Jesús no conocía a los demás y solamente se empeñó en Zaqueo? Bueno, yo creo que en el caso de la historia él era particular, pero en el caso de siempre, de aquel tiempo y de hoy, cada persona delante de Dios es particular. Y usted me preguntará, ¿por qué, pastor? ¿Por qué cada uno de nosotros somos particulares? Porque cuando nosotros estudiamos la naturaleza de Dios, en este caso la naturaleza divina de Jesucristo, vamos a encontrar que Él tiene poderes, muchos poderes importantes. Entre esos poderes, Él tiene la omnipresencia, única presencia, fuerte y poderosa presencia. Lo que significa es que Él está en todas partes al mismo tiempo. Lo que significa que Jesús está con nosotros en este servicio, pero estará en los otros servicios, estará por allá en la China, que en todas partes, nada se esconde de su presencia. Pero también Él es omnisciente, es decir, Él lo conoce todo. Por eso todos los que estamos aquí somos particulares, porque a cada uno de nosotros Él nos conoce. ¿Sabes lo que tú estás pensando? ¿Sabes lo que tú estás pensando acerca de mí? Supiera yo que están pensando acerca de mí. Pero Él nos conoce a todos. En esta reunión Él nos conoce a todos y conoce cada y una necesidad de nosotros. Y no vamos a pasar por alto. Y Él no lo va a pasar por alto. Y esto es lo que hace esta historia interesante en este hombre particular que tuvo un encuentro con el Señor. Y aquí es donde aparece esa palabra que les estimulé a repetir temprano y a la cual ustedes respondieron: necesidad. Porque todo encuentro es estimulado por una necesidad. Tú vas al médico, ¿por qué? ¿Por qué vas al médico? Porque tienes una necesidad de salud. Te duele la barriga, te duele la cabeza. Vas porque tienes una necesidad. ¿Y por qué ustedes van a la alcaldía de Valencia o cualquier otra alcaldía de la ciudad? ¿Por qué? Porque tienes la necesidad de pagar impuestos. En otras palabras, toda necesidad debe ser suplida y todo encuentro es estimulado por una necesidad.
Recordarás que te comenté que Zaqueo era bajo de estatura. Bueno, esa historia es interesante. Vamos a imaginarnos que aquí viene Jesús caminando por las calles de Jericó, pero tiene una inmensa multitud. El pasaje dice que era una gran multitud que le seguía. Y este hombre, Zaqueo, no estaba dentro de la multitud. Él iba como observando, pero no veía ni podía oír nada. Él sabía que era Jesús, pero no encontraba cómo acceder a él. Así que este tipo va caminando y ve un árbol sicómoro. Es un árbol de ramas extensivas, pero corto también, no muy alto. Así que el hombre buscó una estrategia de cómo acceder a ese hombre y a lo que él estaba hablando. Así que escaló y se montó en el árbol. Y desde allí entonces él comenzó a ver lo que estaba ocurriendo. Pero fíjense ustedes, mientras Jesús va caminando por aquí con esa gran multitud, el tipo va por allá corriendo. Imagínense, yo me estoy imaginando el pasaje. Y él va corriendo por allá buscando la forma de cómo encontrarse con él. Por eso Zaqueo en esta historia era un hombre particular. Se monta en el árbol y él se monta en el árbol para ver a Jesús, pero Jesús lo ve desde abajo. Y dice que Zaqueo en un gran esfuerzo, porque quiero decirte que la necesidad te lleva al esfuerzo, la necesidad te lleva a hacer algo. Y esa necesidad de ver, encontrarse con Jesús, le hizo ver a él que tenía que hacer un esfuerzo y se sube al árbol. Ahora, fíjense ustedes, me gustan estos detalles. Él va corriendo y se subió al árbol. A veces tenemos que hacer cosas urgentes para tener respuesta a una necesidad, para recurrir a aquel que tiene la respuesta. Tú no puedes ser pasivo ante una necesidad, tienes que moverte a cualquier necesidad. Y debo enfocarte ahora en la necesidad espiritual. Tú no debes ser pasivo ante la necesidad espiritual. Tú sientes que te falta algo, que no lo suple el dinero, no lo suple el placer, no lo suplen las cosas de este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Decía Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es aquí donde está la gran diferencia entre lo que tú buscas para satisfacer tu necesidad y lo que produce el suplirla a través de Dios. Va a permanecer para siempre. Mira, el hombre ha hecho cualquier cosa, cualquier tipo de esfuerzo para encontrarse con Dios. El más poderoso, según los hombres, es la religión. Que se ha creído que la religión realmente acerca al hombre a Dios en algún concepto acerca de religión. Pero realmente la religión manejada por los hombres en sus esfuerzos de colocar normas y maneras y formas, lo que ha hecho más bien es distanciar a las personas de Dios. Por ejemplo, hay tanta gente hoy en día que no quiere saber de religión. Por eso en esta iglesia y el evangelio no se plantea como religión. Se plantea según la definición del apóstol Pablo que decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios a diferencia de la religión manipulada por los hombres y hecha a la medida de cada quien. Tú estás en una reunión no de carácter religioso, estás en una reunión de carácter espiritual, donde las pautas no las coloca el pastor ni el predicador, lo coloca la palabra de Dios para ti, que eres una persona particular. Y Él sabe cómo hablarte a ti, qué decirte a ti, cuándo decirte a ti las cosas que necesitas. Esta reunión es una reunión donde no vas a encontrar esa religión desde el punto de vista, desde el planteamiento humano acomodada y esas cosas, llenas de formas y fórmulas. El hombre se ha subido en el árbol de la religión. Se ha subido en el árbol de las buenas obras. Sí, las buenas obras son buenas, son necesarias, pero deben estar sujetadas o fundamentadas en el amor de Dios.
¿Cuántas personas siguen haciendo promesas y votos? Y ahí está, en ese árbol, en el árbol de las promesas, de los votos, de los sacrificios. Incluso el árbol de la brujería ha estado allí. Y la gente está esclavizada rindiendo cultos a estas deidades raras y extrañas. Jesús no quiere que tú sigas montado en un árbol que no lo represente a Él. Ninguna de esas plantas, árboles, llamémosle como sea, representan al Señor. Por eso a veces es necesario bajar de donde te has montado, porque donde estás no es el resultado ni el llamado que Dios quiere para ti. Así que frente a esta situación, encontramos a este hombre montado en su propio árbol, en el árbol que él construyó. Y allí está viendo y escuchando todo. Pero me parece interesante cosas que van en simultáneo. Mira, cosas que van en simultáneo. Imagínate conmigo, Jesús va caminando por aquí, pero Zaqueo va corriendo. Jesús se monta al árbol, lo que significa que se detuvo allí, pero también Jesús se detuvo. ¿Están conmigo, verdad? Ustedes están siguiendo la historia. Así, cosas que van en simultáneo. Mira, Dios no se va a adelantar ni a atrasar a tu vida. Ni tú te vas a adelantar a Él, ni te le vas a atrasar, porque Él te tiene pillado. Él te está viendo. Los ojos de Jehová atalayan la tierra. Es decir, no hay nada que Él no esté viendo. Por lo tanto, no te atrevas a adelantarte ni a atrasarte. Toma el tiempo de Dios. Qué lindo, esto a mí me llama la atención poderosamente. Simultáneamente, el hombre en el árbol, Jesús se detiene. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Escucha estas dos expresiones. Número 1, y corrió y subió. La segunda expresión, mirando, le vio. Dos que van juntas allí. Pon tus manos así, por favor. Me gusta siempre hacer esto porque creo que el lenguaje gestual nos ayuda a recordar un poco. Aquí está Jesús. Mueve el dedo, muévelo. Jesús está aquí. Y aquí está Zaqueo. Si te mandaron a hacer terapia para los dedos, este es el mejor momento. Aquí están. ¿Cuál era la intención de Zaqueo? Acercarse al Señor. ¿Y cuál era la intención de Jesús? Encontrarse con Zaqueo. Así que las cosas, volvemos a lo simultáneo, se van acercando. Acércate, entrelázate. El encuentro estuvo allí. Gloria a Dios. Así que el hombre está en el árbol, ya detenido. Jesús se detiene y le dice entonces, la primera expresión que nos da el relator es que Jesús miró, mirando, le vio. Y entonces habla con él. Date prisa, desciende. Yo encuentro aquí cosas bien interesantes. Él va corriendo y esto le da un sentido de la urgencia a Zaqueo de encontrarse con el Señor. Pero Jesús también tiene prisa. Una prisa que le impone a Zaqueo y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende. Mira cómo las cosas se van dando. Mira, cuando Dios quiere algo con uno, mire, te puedes esconder debajo de una piedra, pero ese quita la piedra y se encuentra contigo. Y sales corriendo y se pega detrás de ti. Hay gente que dice, estoy buscando a Dios, pero te voy a decir una cosa. Antes que tú le estés buscando, Él te está buscando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesucristo vino a buscarnos. Él vino del cielo. Nosotros no podíamos subir de la tierra al cielo para buscarlo, pero Él vino para tener ese encuentro poderoso y liberador. Date prisa, desciende. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Quién tiene la prisa entonces? ¿Quién tiene la prisa? Jesús hizo lo que tenía que hacer. La prisa te corresponde a ti. Jesús en la cruz, a punto de morir, dio una palabra y dijo, consumado es. Es decir, lo que yo tenía que hacer, ya lo hice.
El don de la salvación está allí. Todo está hecho. ¿Qué es lo que quieres tú? Que vengan los ángeles y te agarren por los brazos y te lancen frente a Jesús. No, ya es una decisión tuya. La decisión del Padre. Vamos a partir de la decisión del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa fue la decisión del Padre. Mandar a su Hijo. Su Hijo vino y murió como un mártir en la cruz. Por ti y por mí, todo está hecho, la salvación está hecha. Solo tienes que acudir a ella. Muévete. Y ese mover tiene que tener la significación del amigo Zaqueo que corriendo se subió en el árbol. Esa hora para ese encuentro maravilloso. Esto nos indica que tienes que bajarte del árbol donde estás montado. Y que cuando Él llama, cuando el Señor llama, hay que darse prisa porque va a suplir una necesidad. Él le dice a Zaqueo ahora, ya más cerca, le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira la palabra que tomé para el título de esta conferencia. Aquí está. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Un encuentro necesario. Suplir esa necesidad de este hombre odiado, rechazado socialmente, incluso desde el punto de vista de la religión judía, que no podía entrar ni siquiera a sus templos. Ahora el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo mismo le está diciendo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hay una palabra clave aquí. Y es la palabra casa. La palabra casa aquí tiene dos connotaciones. Tiene la connotación literal de una casa, sus paredes, sus ventanas, así como la tuya y como este lugar. Pero también tiene una connotación espiritual. Tiene una connotación que tiene que ver con el corazón, que es donde Él quiere entrar y morar. La palabra casa en su primera connotación tiene que ver con familia. Y es la importancia de que tu casa, literalmente hablando, y tu familia tengan la mayor bendición y privilegio de que el Evangelio entre en tu casa. Que tu familia conozca al Señor. Que tú conozcas al Señor. Que las groserías, vulgaridades y cosas malas que en esa casa ocurrían, ahora no, ahora son un templo de adoración y alabanza al Señor. Ahora es un lugar para la palabra, ahora es un lugar para el amor y el perdón. Zaqueo, desde el punto de vista literal, necesitaba que Jesús entrara en su casa. Necesitaba que el Señor entrara para bendecir a esa familia, pero también entrar en el corazón de Zaqueo para transformación. Y ya no ser el hombre visto con los ojos de la sociedad, ni con los ojos de los sacerdotes, sino verlo ahora con los ojos de Dios. Dice el proverbista Salomón en el Proverbio 23:26, esa invitación, así como él le dice a Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa, está diciendo el proverbista, dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere ese corazón como una casa donde, como dice el apóstol Pablo, se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. No es un encuentro circunstancial, es un encuentro permanente. Es un encuentro donde siempre vamos a estar juntos con el Señor, bendito sea su nombre. Donde nunca estarás solo, porque el Espíritu Santo vendrá a ser morada en ti para fortalecerte, para animarte en la vida. El apóstol Pablo te invita a que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, desde este corazón es que se cree para salvación. Es de la abundancia de lo que está aquí que se confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese era el plan que el Señor tenía ahora con Nicodemo. No alguien que le vio desde arriba y lo dijo, epa, no, vamos a reunirnos, vamos a encontrarnos, vamos a estar juntos. Esa bendición se hizo realidad porque ciertamente Jesús posó en la casa de Zaqueo. Una casa que no visitaba nadie. Porque como hemos dicho, era
un hombre rechazado social y religiosamente. Y ahora, mira lo que pasa cuando el hombre desciende, porque lo que está ocurriendo ahora, en este momento de la historia, no es Jesús hablando desde abajo hacia arriba con Zaqueo, no, ya él ha descendido y ahora están en la casa. ¿Qué cosas maravillosas pasan en nuestra casa cuando el Señor está allí? ¿Qué cosas maravillosas pasan en nuestro corazón cuando el Señor está allí? ¿Qué cosas maravillosas pasan cuando nuestra familia ha conocido al Señor Jesucristo y vive ahora una vida nueva? Mira lo que pasa. Allí en esa reunión, por primera vez, mucha gente entra a la casa. Otros se quedaron afuera, pero por primera vez la gente entra. ¿Y sabes por qué entró la gente? Porque Jesús entró primero. Cuando Jesús está de primero en tu vida, entonces tu vida va a ser una influencia para otras personas. Y se acercarán a ti para ver qué es lo que está pasando. Y esto está ocurriendo en este momento. Y este hombre, a quien le costaba hablarle a la gente que lo único que hacía con facilidad era cobrar, ahora me llama la atención esta expresión, Zaqueo, puesto en pie. Él rompe ese hielo, él rompe con todas aquellas cosas que la gente pensaba y creía acerca de él. Y se levantó sin vergüenza, se levantó con energía y dijo, Señor, ¿a quién se dirige? Se dirige al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es una muestra de su conducta cambiada ahora y de una profunda confesión. Mira esto de la confesión que me parece interesante. Cuando él se levanta frente a la gente, él no se dirige a la gente, ¿no? Él no confiesa estas cosas. Este compromiso que él está haciendo a la gente lo hace al Señor y le dijo al Señor. ¿A quién debes confesarte tú? ¿A quién debes decirle tú tus cosas? Pues al Señor. Los hombres te van a juzgar y no te van a creer. Pero Jesús, que conoce tu corazón, lo ha leído ampliamente y sabe que lo que estás diciendo y haciendo es con una verdadera y profunda convicción del corazón. Y aquí Él se levanta y hace esta confesión. Él está admitiendo, escúchame bien, está admitiendo que ciertamente le quitó a los pobres, que ciertamente defraudó a otros, pero que está tomando una decisión y es de resolver ese problema. Hoy no tienes que confesarte conmigo. Yo no soy un cura, soy un pastor. Y los hombres, escúchame bien, los hombres solo podemos perdonar a los hombres la falta contra nosotros. ¿Estás conmigo? Las faltas contra Dios, eso es cosa con Dios. Así que yo no necesito saber de qué cosas tú te sientes dolido en tu alma porque hiciste o no hiciste. Eso es cosa tuya con Dios y solo vas a resolver cuando tengas este maravilloso encuentro donde con confianza, con libertad puedes decirle, Señor, mira, te pido perdón por esto, hice lo otro. Señor, he estado apartado de ti haciendo cosas malas, X. O he estado en una vida religiosa, pero no en lo que tú quieres realmente. Esa confesión se va a hacer con Él directamente, porque el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que pagó un altísimo precio para perdonar tus pecados. Bendito sea su nombre para siempre. Él se confiesa con el Señor. Señor, he aquí. Señor. Y comienza a admitir de manera indirecta lo que él hacía. Quitarle a los pobres y defraudar a algunos. Pero toma una decisión. Y esa decisión es, voy a devolverlo todo. Y eso a mí me parece maravilloso. Número uno, el único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo. Decía ya Juan en su primera carta, si confesamos nuestros pecados a Dios, escúchame bien, lo dice textualmente, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay una respuesta a esto.
Ah, él habló con Dios y con nosotros. ¿Y cómo va a resolver lo nuestro? Ya Dios resolvió lo que tenía con Zaqueo y Zaqueo con él. Pero aquí hay un intermedio, aquí está la gente. ¿Qué va a hacer ahora? Aquí hay un principio maravilloso que es el principio de la restitución. Cuando él está diciendo que él va a devolverlo todo cuadruplicadamente. Él está restituyendo. Restituir no es otra cosa que poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad. Si yo te debía $100, se los voy a devolver, según él, cuadruplicado. ¿Cuántos dólares serían? $400. Es decir, que él realmente está tratando de sanar su corazón y tratar de limpiar su imagen con la gente, dando una muestra también de lo que ha ocurrido en su vida ahora en Cristo Jesús. Resolvemos nuestro problema con Dios y con la gente. Tienes una deuda por ahí pendiente. Ese dinero no es tuyo, te lo prestaron, págalos. Porque si no, pues eso tiene que ver con defraudar a alguien. Estás enemistado con alguien durante años. Es una deuda moral. Hay que resolverla. Hay que hacer las paces. Tienes problemas con otras personas. Entonces hay que buscar la solución a eso. Y sabes, esta decisión de el amigo Zaqueo es producto del encuentro. Cuando nos encontramos con el Señor, muchas cosas positivas de nuestra vida van a comenzar a ocurrir. Y no va a ser porque nos da la gana a nosotros, sino por una operación divina. Porque hay cosas que si se las pregunto ahorita, yo perdonar a ese diablo, a esa diabla, ni a palo. No te sale el corazón, no está en tus fuerzas. No, yo no le voy a pagar a fulano porque él también me hizo esto y me hizo lo otro. No lo vas a hacer en tus fuerzas. Eso va a ser el producto de este encuentro con el Señor Jesucristo. Tu vida da un vuelco total. Bendito sea su nombre para siempre. Y mira cómo cierra la historia, interesante. ¿Qué historia? Cuando él hace esta confesión pública, admite sus pecados frente a la ciudad, al pueblo, a la gente, Jesús le dijo, entonces Jesús habló. A veces queremos que solamente Jesús hable, pero a veces nos toca hablar a nosotros. Lo que tenemos que hacer, nos corresponde a nosotros decirlo, no al Señor, ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora Jesús le dijo, le dice a él, mire, es que estos detalles son interesantes. La confesión se la hizo Zaqueo ¿a quién? Al Señor. ¿Y a quién le habla ahora el Señor? A Zaqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, él forma parte de ustedes. Él forma parte de esta ciudad. Él forma parte de la fe de ustedes. Y a continuación, Jesús hace esta declaración, que es una declaración que no ha perdido vigencia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí queda en evidencia que antes de tú estar buscando a Dios, ya Él te estaba buscando a ti. Él vino a buscar, no solamente a buscar para ver cómo está fulano, no, vino también a salvarte, a perdonar tus pecados, a hacer de tu vida una vida diferente, de la cual incluso estás cansado. Estos versículos te enseñan acerca del amor de Jesús por todas las personas. Ahora Zaqueo y toda su familia entran en un cambio de vida gracias a conocer a Jesús el Salvador. Yo solamente quiero imaginarme, porque no tenemos contenido bíblico para eso. O sea, no sabemos un post-encuentro de Zaqueo. No lo dice la Biblia. Pero yo quiero entender y saber que este post-encuentro fue el encuentro del nuevo Zaqueo con su familia, acercándose a las personas, disculpándose con las personas, pero también contando qué fue lo que pasó en su vida. Se convirtió en un evangelizador, en alguien que compartía la fe y el amor de Dios. Quiero dejarte esta conclusión en 4 cosas muy importantes que hemos hablado. Número 1, todos tenemos una necesidad espiritual. Yo estoy seguro que en esta reunión
hay alguien que tiene la más profunda necesidad espiritual. Que esa más profunda necesidad espiritual es el encuentro con Jesús para salvación y el perdón de los pecados. La segunda cosa es que Jesús se interesa por todos. Jesús está interesado en ustedes. Mis amigos, ¿por qué? Porque somos una parte de Dios. ¿Cómo es eso de ser una parte de Dios? Bueno, Él nos creó, pues. Él nos hizo. En tu vida hay una parte de Dios que es el Espíritu. Ese Espíritu que se conecta con la divinidad. Y que no hay una conexión en este momento porque hay algo que lo obstruye. No hay señal, como hablamos aquí en términos. Y eso que está obstruyendo esa comunicación es el pecado. Dios no va a tratar con gente que todavía no esté o ha superado el pecado mediante la reconciliación y el arrepentimiento. La tercera cosa es la razón por la que Jesús te llama a descender de lo que tú creías que era tu mayor valor. Esa razón importante eres tú. Tú eres el que vales aquí. Tú eres esa persona en particular con la que Jesús quiere tratar. Y finalmente, que desde hoy, escúchame bien, sentido de la urgencia. El tipo iba corriendo, se montó en el árbol, igualmente bajó del árbol, con prisa. Desde hoy es un buen tiempo para que Jesús more en tu corazón. No puedes darle a eso más tiempo. No puedes postergar, no debes postergar eso. Porque el interesado en suplir esa necesidad espiritual eres tú. Las condiciones están absolutamente dadas. Hoy es el día en que puedes convertir tu cuerpo en un templo donde Él viva desde ahora y para siempre. Bajen sus rostros, por favor. Padre, quiero agradecerte mucho el que me hayas dado esta oportunidad de hablar a los hermanos y a los amigos. He dicho en esta reunión, Señor, que cada persona para ti es muy particular. Cada caso, cada persona es un interés tuyo en ayudar. Les he hablado de la necesidad que todo ser humano tiene de tener un encuentro contigo. Y yo sé que en esta reunión hay personas que por tiempo han tenido inquietudes muy profundas, no resueltas, que han buscado de ti de una u otra manera, pero equivocadamente. Se han olvidado de que tú has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ilumina cada corazón, Señor. Tú eres quien salva. Ilumina cada corazón y quebranta toda obstrucción, todo impedimento. Amén y amén.